Buenas tardes. Vamos a trabajar la patología del sistema nervioso central, pero a nivel de otras patologías diferentes a las de la isquemia o diferentes a las de la atrofia cerebral. Hoy vamos a tratar las enfermedades desmielinizantes y la encefalitis, muy particularmente dos de ellas que son muy peculiares por sus características en el sistema nervioso central. ¿Qué tenemos que saber de las enfermedades mielinizantes? Bueno, pues que los nervios funcionan o el impulso nervioso, que es un impulso eléctrico, funciona porque están rodeados, como ocurre con los cables, por una serie de vainas que los aíslan de alrededor. Si nosotros pelamos un cable, pues toda la electricidad se nos desparrama fuera de la zona del cable y nos puede lesionar o nos puede activar cosas que no se deben. Esos cables están tapados por una vaina de mielina que está producida por los oligodendrocitos. Cualquier cosa que altere esta vaina de mielina altera notablemente el sistema nervioso central, sus funciones y por lo tanto vamos a llamar las características propias de un humano en el sentido de su discernimiento, es decir, funciones superiores o incluso funciones motoras. En el otro extremo tenemos las inflamaciones, la sitis, que evidentemente el agente causal, que en la mayoría de los casos es viral, pero también puede ser bacteriano, se ha de tratar, por supuesto, pero el problema de las encefalitis es como en su momento hablamos, se hincha el cerebro y lo que nos produce son lesiones también producidas por el edema. Vamos a ver en primer lugar las enfermedades desmielinizantes. Muchas veces son postinfecciosas, es decir, de causa conocida, pero la que nos interesa hablar son las de causa desconocida. Son las que producen las esclerosis cerebrales difusas, que pueden ser familiares, como las leucodistrofias familiares, pero otras que son de características autoinmunes, que son las más importantes por su frecuencia y por su gravedad, que son las esclerosis en placas. ¿Qué es la esclerosis en placas? Pues la esclerosis en placas es una enfermedad desmielinizante difusa de todo el sistema nervioso, tanto central como periférico. Fíjense ustedes, esto es la sustancia gris, fíjense ustedes que en la sustancia blanca, es decir, en la sustancia rica en mielina, nos aparecen placas totalmente grises, placas múltiples totalmente grises, quiere decirse que esta sustancia rica en mielina se ha perdido la mielina y tienen lagos o placas desmielinizadas. ¿Cómo se ve esto histológicamente? Pues hay un lago como este que no tiene mielina, mientras que ahí tiene mielina. O si nosotros teñimos selectivamente las vainas de mielina, podemos ver aquí que los axones tienen mielina y de golpe y de porrazo, en esa zona de aquí, los axones se han desmielinizado. ¿Qué característica tiene esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad tiene la característica, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, que es propia de mujeres, lógicamente está vinculada por los linfocitos T, y la gracia que tiene es que los linfocitos T se sensibilizan frente a proteínas que son propias del organismo, que de otra manera no se tendrían que reconocer como extrañas y que aquí se reconocen como extrañas. Tenemos una serie de células que presentan estas proteínas que son normales y tenemos una serie de células que las reconocen como anormales cuando en realidad son proteínas del propio individuo. Para que eso ocurra, lo que tenemos es una sustancia que es la osteopontina que pega a estas células y pega a estos receptores, obligándolos a que los reconozcan como extraños, es decir, obligándolos a que se sensibilice esta célula T. En el momento que esta célula T se sensibiliza, segrega sus linfoquinas, partes de ellas estimulan la vía del glutamato y la vía del glutamato altera el flujo de calcio, y el elemento fundamental de la contractividad de los músculos o de la corriente nerviosa es la entrada y salida de calcio en el interior de la célula, la polarización y despolarización de las membranas con la entrada y salida de iones, muy particularmente de calcio. De ahí que
las neuronas, como ven aquí, tengan receptores de la vitamina D, que saben que son esenciales para permitir la acción de los iones calcio. Eso hace que las personas, y eso tiene relación con Canarias, eso hace que las personas, cuando entran en una fase aguda de desmelinización, es decir, cuando de forma brusca se produce la desmelinización en un territorio, con la acción, el estímulo de la vitamina D que se estimula en parte con el sol, disminuye este proceso destructivo tan brutal. De ahí que el primer turismo de la salud, o uno de los primeros turismos de la salud que existió en Europa y particularmente en la isla de Tenerife, fue el de las enfermas de Suecia que tenían esclerosis en placas. El gobierno sueco les paga, cuando están en fase de desmilenización aguda, su viaje y su estancia en el sur de la isla para que tomen sol, retrograden la fase de desmilenización aguda y cuando ya han retrogradado y han mejorado sus características, vuelvan a entrar como individuos activos en el entorno laboral sueco. La osteopontina es una de las proteínas que forma parte del osteoide, es decir, que tiene mucha relación con la superfamilia del tumor necrosis factor que hablamos el otro día y que tiene relación con las interleuquinas y con la estimulación del tumor necrosis factor. Esta enfermedad, la esclerosis múltiple o la esclerosis en placas, por lo tanto afecta a mujeres, es de carácter familiar. Cuando una persona en la familia de primer orden la tiene, el pariente de primer orden más cercano tiene 15 veces más posibilidades de tenerla y por supuesto gemelos homocigotos, etc. Es de carácter autoinmune, se produce porque los linfocitos T, los receptores de los linfocitos T toman las proteínas cerebrales como proteínas anómalas y tienen relación con la citotoxicidad mediada por células T, tanto de células Helper como de células supresor, con la proliferación de clonas de receptores selectivos activados frente a la proteína y con la presencia de células presentadoras que presentan estas proteínas para que sean estimulados los linfocitos T. Dijimos también que habían enfermedades familiares de características congénitas que se llaman las leucoencefalitis y que se caracterizan porque de forma familiar, congénita, desmielinizan grandes porciones del cerebro, pero que son herencias a veces autosómicas recesivas, a veces ligadas al cromosoma X y son de poca frecuencia, no tienen punto de comparación con la extensión y la frecuencia que tiene la esclerosis en placas. Y ya nos quedan las encefalitis, las inflamaciones del sistema nervioso central. Recuerden que el elemento fundamental cuando hay una encefalitis es el elemento del edema cerebral. El cerebro se hincha y se nos sale por los agujeros que tiene normalmente esta cavidad rígida que es la cavidad craneal tabicada por la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. ¿Cómo pueden ser las encefalitis? Por supuesto son bacterianas, de protozoos y de hongos. Cualquier cosa que nos infecte directamente las meninges pues produce una encefalitis. Pero la que nos interesan son las encefalitis virales. Y dentro de las encefalitis virales, no solo las agudas que pueden ser producidas por el herpes, por enterovirus, incluso por vacunas, etcétera, ni las víricas persistentes, sino las que se llaman enfermedades producidas por virus lentos. Típicamente la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el Kuru. Todas estas tienen características similares y es que lo que activan son virus endógenos. No es que propiamente tengamos virus endógenos, sino que tenemos determinadas proteínas endógenas que se llaman priones que pueden alterar su estructura externa y en el momento que alteran determinados posicionamientos de su estructura externa, eso es contagioso
al resto de las proteínas que hay al lado. Es decir, que prácticamente se manifiestan como si tuviéramos una enfermedad infecciosa. Y no solo es contagioso para las proteínas que están dentro del cerebro de al lado, sino que puede ser contagioso de un individuo a otro, de tal manera que si nosotros tocamos el cerebro o los productos del cerebro de un individuo que tiene una encefalopatía espongiforme, y se llama así porque aparece edema y agujeros en el interior del cerebro con desmelinizaciones localizadas y presencia de amiloide en esas zonas, estaba diciendo que si tocamos estas zonas o comemos estas zonas, y digo comemos porque el curú se transmite porque los indígenas africanos se comen el cerebro de sus personas muertas como signo de respeto, o incluso se comen el cerebro de los monos de forma muy típica, es un manjar exquisito en la zona africana, y los monos poseen ya automáticamente el curú en su interior. Pues estas personas, ¿qué es lo que les pasa? Los priones que nosotros tenemos son proteínas que están determinadas por el cromosoma 29 en los brazos largos, y que cuando se producen en el interior de las neuronas tienen solamente un 3% de proteína beta plegada laminar antiparalela. Es decir, tienen muy poca cantidad de sustancia que dijimos en su día que era de tipo amiloide. Sin embargo, cuando se alteran, y lo que no sabemos exactamente es cómo y el por qué se alteran, si se alteran de forma genética, si se alteran porque se acidifica el medio, si se alteran porque se ponen en contacto con una infección, etc. Lo que sea que las altere, provoca que en vez de tener un 3% de proteína beta plegada, tenga un 43% de proteína beta plegada. Y esa proteína beta plegada se deposita en el interior del cerebro formando placas amiloides, y cualquier cosa que forme placas amiloides nos destruye el cerebro. Por lo tanto, la diferencia que existe entre el curú, la encefalopatía espongiforme bovina, y el Creutzfeldt-Jakobs esporádico, o la variante nueva, que son la variante de las vacas locas que últimamente apareció con afectación humana, es la misma, es que tienen el prión que está demasiado activado y que nos afecta al cerebro, y como nos afecta, pues nos produce una serie de agujeros y una serie de placas, de depósitos ricos en amiloide, y que alteran totalmente la funcionalidad, producen una inflamación y al final la muerte del individuo. Con esto terminamos la patología no tumoral del sistema nervioso central. Muchas gracias.